La Santa Biblia. Libros históricos y narrativos. Jueces. Primero. Las tribus de Israel en Canaán. 1. Tribus del sur. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor. ¿Quién de nosotros subirá el primero para luchar contra los cananeos? El Señor respondió: Subirá Judá, pues he puesto el país en sus manos. Entonces Judá dijo a Simeón, su hermano: Sube conmigo al territorio que me ha tocado en suerte para luchar contra los cananeos. Después lucharé yo contigo en tu territorio. Y Simeón se le unió. Judá subió, y el Señor puso en sus manos a los cananeos y a los fereceos. Derrotaron en Bezec a 10.000 de ellos, entre los que se encontraba Adonisedec. Adonisedec se dio a la fuga, pero ellos lo persiguieron, lo alcanzaron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Adonisedec dijo: 70 reyes, cortados los pulgares de pies y manos, recogían las migajas debajo de mi mesa. Dios me paga con la misma medida. Fue llevado a Jerusalén y allí murió. Los de la tribu de Judá atacaron Jerusalén y la tomaron, pasaron a filo de espada a todos sus habitantes y le prendieron fuego. Después bajaron a atacar a los cananeos que vivían en la montaña, el Negev y la Sefela. Atacaron también a los cananeos que vivían en Hebrón. Hebrón se llamaba antiguamente Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. Luego atacaron la ciudad de Debir. Debir se llamaba antiguamente Kiriat Sefer. Entonces Caleb prometió: A quien ataque y tome Kiriat Sefer, le daré por mujer a mi hija Axa. La tomó Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y éste le dio por esposa a su hija Axa. Cuando la llevaban a casa de su marido, éste la convenció para que pidiera a su padre un campo. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿Qué quieres? Ella respondió: Hazme un favor. Ya que me has dado una tierra de secano, dame al menos una fuente. Y Caleb le dio la fuente de arriba y la de abajo. Los hijos de Jobab, el kenita, suegro de Moisés, subieron con los de Judá desde la ciudad de las palmeras al desierto que está al mediodía de Judá, en la bajada de Arad, y vivieron con los amalecitas. Después Judá fue con Simeón, su hermano, y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, y entregaron al exterminio la ciudad. Por eso aquella ciudad se llamó Jormá. Pero no pudieron apoderarse de Gaza, Ascalón y Ecrón con sus respectivos términos. El Señor estaba con Judá, que conquistó la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes de la llanura porque tenían carros de guerra. Siguiendo las órdenes de Moisés, Hebrón fue dado a Caleb, que echó de allí a los 3 hijos de Anac. Sin embargo, los de la tribu de Benjamín no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos, que han continuado viviendo allí hasta el día de hoy con los de Benjamín. Las tribus del centro. A su vez, la casa de José subió contra Betel, y el Señor estuvo con ella. Exploraron los alrededores de Betel, llamada antiguamente Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: Indícanos por dónde se puede entrar en la ciudad y seremos benévolos contigo. Él les indicó por dónde podían entrar en la ciudad. Pasaron a filo de espada a la ciudad, pero dejaron libre a aquel hombre con toda su parentela. Aquel hombre se fue al país de los hititas, edificó una ciudad y la llamó Luz, nombre que aún conserva hoy. Manasés no pudo echar a los habitantes de Betsán, de Tanac, de Dor, de Gibleán y de Meguido con sus respectivas ciudades dependientes. Los cananeos siguieron viviendo en ellas.
Cuando los israelitas fueron más fuertes, los sometieron a trabajos forzados, pero no llegaron a echarlos de allí. Efraín tampoco pudo echar a los cananeos que vivían en Gezer, de suerte que los cananeos siguen viviendo entre ellos. Tribus del norte. Zabulón tampoco pudo echar de Quitrón y de Naalol a los cananeos, que siguen viviendo entre ellos, pero sometidos a trabajos forzados. Tampoco Aser pudo echar de Acos, Sidón, Mahalef, Afec y Rehob a los cananeos, que al no poderlos echar, se quedaron a vivir entre ellos. Neftalí tampoco pudo echar a los habitantes de Bet-Semes ni de Bet-Anat, por lo que se quedaron a vivir entre los cananeos. Pero a los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat los sometieron a trabajos forzados. Los amorreos contuvieron en la montaña a los de Dan y no los dejaron bajar a la llanura. Los amorreos se mantuvieron en Ar-Jeres, en Ayalón y en Saalbín, pero cuando creció el poder de la casa de José, fueron sometidos a trabajos forzados. El territorio de los sedonitas se extendía desde la subida de Acrabín hasta Sela y seguía hacia arriba. 2. Oráculo de Boquín. El ángel del Señor subió de Gilgal a Betel y dijo: Yo os saqué de Egipto y os traje a esta tierra que había prometido con juramento a vuestros padres, diciendo: No romperé jamás mi alianza con vosotros. Por vuestra parte, no haréis pactos con los habitantes de este país, sino que destruiréis sus altares. Pero vosotros no habéis obedecido. ¿Por qué habéis hecho esto? Por eso os digo: no echaré a estos pueblos delante de vosotros. Serán vuestros enemigos y sus dioses serán una tentación para vosotros. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar, el pueblo se echó a llorar a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín y ofrecieron sacrificios al Señor. Comportamiento de Israel durante el periodo de los jueces. Muerte de Josué. Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron cada uno a tomar posesión de su territorio. El pueblo sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo enterraron en su propio territorio de Timnás Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaás. Murió también toda aquella generación que no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. Infidelidad y castigo de las generaciones siguientes. Los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros dioses de los pueblos vecinos. Los adoraron, provocando por ello la ira del Señor. Abandonaron al Señor para adorar a Baal y a Astarté. Entonces se encendió contra Israel la ira del Señor. Los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los vendió a sus enemigos de alrededor, a los que no fueron capaces de oponer resistencia. En todas sus expediciones, la mano del Señor pesaba sobre ellos para hacerles mal, como el mismo Señor se lo había dicho y jurado. Misión de los jueces. Entonces el Señor hizo surgir jueces que los libraron del poder de sus opresores. Pero ni aun a sus jueces obedecían. Se prostituyeron ante otros dioses y se prosternaron ante ellos. Se apartaron pronto del camino que habían seguido sus padres, dóciles a los mandamientos del Señor. Pero ellos no lo hicieron así. El Señor hizo surgir los jueces. El Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez, pues se compadecía de ellos al oírles gemir bajo sus opresores y perseguidores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y obraban peor que sus padres. No abandonaban las prácticas condenables y la terca conducta de sus padres. Los cananeos continúan en el país por voluntad de Dios.
La ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: «Ya que esta generación ha violado la alianza que yo había establecido con sus padres y no me ha obedecido, desde ahora tampoco yo echaré delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué al morir, a fin de probar por su medio a Israel para ver si sigue o no los caminos del Señor como los siguieron sus padres». Por eso el Señor dejó en paz aquellas naciones, no expulsándolas de momento ni poniéndolas en manos de Josué. 3. Pueblos que quedaron en medio de Israel. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar con su medio a los israelitas que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Fue únicamente para instruir en el arte de la guerra a los que no habían conocido las guerras de antes. Los 5 principados filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los hititas que habitaban la montaña del Líbano, desde la montaña de Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Ellos sirvieron para probar a Israel, para ver si guardaba los preceptos que el Señor había dado a sus padres por medio de Moisés. Por eso los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y tomaron por esposas a sus hijas, casaron a sus propios hijos con las hijas de ellos y adoraron a sus dioses. Segundo, historia de los jueces. Otoniel. Los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor. Olvidaron al Señor, su Dios, para adorar a los Baales y las Aserás. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y los entregó a Cusán-Risatayín, rey de Edom. Los israelitas estuvieron sometidos a Cusán-Risatayín 8 años. Clamaron al Señor y el Señor hizo surgir un libertador para salvarlos, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu del Señor vino sobre él, fue juez de Israel y salió a combatir contra Cusán-Risatayín, rey de Edom. El Señor se lo puso en sus manos y lo derrotó. Así el país estuvo en paz durante 40 años. Ehud. Muerto Otoniel, hijo de Kenaz, los israelitas volvieron a hacer lo que desagrada al Señor, y el Señor dio poder a Eglón, rey de Moab, sobre Israel, porque habían hecho lo que desagradaba al Señor. Eglón se coligó con los amonitas y los amalecitas, marchó contra Israel, lo derrotó y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Los israelitas clamaron al Señor, y el Señor hizo surgir un libertador, Ehud, hijo de Gerá, benjaminita, que era zurdo. Los israelitas le encargaron que llevase el tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo un puñal de 2 filos, de medio metro de largo, y se lo ciñó bajo sus vestidos, al lado derecho. Presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era un hombre muy gordo. Una vez terminada la presentación del tributo, salió a despedir a los hombres que le habían acompañado. Pero cuando llegó al lugar llamado Los Ídolos, cerca de Gilgal, se volvió y dijo: «Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey». El rey respondió: «Silencio», y mandó salir a todos los que estaban con él. Ehud entró. El rey estaba sentado en la sala de verano, reservada para él solo, tomando el fresco. Ehud le dijo: «Tengo una palabra de Dios para ti, oh rey». Y éste se levantó de la silla. Entonces Ehud, con la mano izquierda, tomó el puñal que llevaba al lado derecho y se lo metió en el vientre. La empuñadura entró con la hoja y la grasa se cerró sobre ésta, pues no sacó el puñal del vientre. Luego Ehud salió por la ventana. Ehud salió al pórtico, después de haber cerrado tras de sí las puertas de la habitación alta y haber echado el cerrojo. Después que él salió, vinieron los servidores del rey, y viendo cerradas con cerrojo las puertas de la habitación alta, se dijeron:
Sin duda está haciendo sus necesidades en la sala de verano. Esperaron hasta no saber qué pensar, pues él no abría las puertas de la sala de verano. Entonces tomaron una llave y abrieron. Su señor yacía en tierra, muerto. Mientras ellos esperaban, Ehud huyó, pasó el lugar llamado Los Ídolos y se puso a salvo en Seirá. Tan pronto como llegó a tierra de Israel, tocó la trompeta en la montaña de Efraín y los israelitas bajaron con él de la montaña. Él iba en cabeza y les dijo: «Seguidme, porque el Señor pone a vuestros enemigos, a Moab, en vuestras manos». Ellos lo siguieron, cortaron a Moab los pasos del Jordán y no dejaron pasar a ninguno. Aquel día derrotaron a Moab cerca de 10.000 hombres, todos robustos y valientes, sin que escapase ni uno solo. Aquel día Moab quedó derrotado bajo la mano de Israel y la tierra estuvo en paz durante 40 años. Sangar. Después de él fue juez Sangar, hijo de Anat. Él derrotó a los filisteos en número de 600 hombres con una aguijada de bueyes. También él salvó a Israel. 4. Débora Barak. Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que desagrada al Señor, y el Señor los entregó en manos de Yabín, rey de Canaán, que reinaba en Jasor, y cuyo jefe militar era Sísara, que vivía en Jaroset Goyín. Los israelitas clamaron al Señor porque Yabín tenía 900 carros de guerra y había oprimido a los israelitas durante 20 años. Por aquel tiempo era juez en Israel Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Se sentaba bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas subían allí para arreglar sus litigios. Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoán, de Cades, en Neftalí, y le dijo: «El Señor, Dios de Israel, ha ordenado esto. Vete al monte Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y Zabulón. Yo te traeré allí, al torrente Quisón, a Sísara, el jefe del ejército de Yabín, con sus carros y sus tropas, y lo entregaré en tus manos». Barak respondió: «Si vienes tú conmigo, iré, pero si no vienes, no iré, porque yo no sé en qué día el ángel del Señor me dará la victoria». Débora contestó: «Iré contigo, pero el camino que vas a recorrer no será gloria tuya, porque en manos de una mujer entregará el Señor a Sísara». Débora se puso en camino y con Barak se dirigió a Cades. Barak reunió a Zabulón y a Neftalí en Cades. Los siguieron 10.000 hombres y Débora fue con ellos. Heber, el kenita. Heber, el kenita, se había separado de la tribu de Caín, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, y había plantado sus tiendas alrededor de la encina de Saananín, cerca de Cades. Huida y muerte de Sísara. Sísara, al enterarse de que Barak, hijo de Abinoán, había subido al monte Tabor, reunió sus 900 carros de hierro y todas las tropas que tenía, desde Jaroset Goyín al arroyo Quisón. Débora dijo a Barak: «Levántate, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿No va el Señor delante de ti?». Y Barak dejó el monte Tabor con sus 10.000 hombres. El Señor amedrentó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército ante la presencia de Barak. Sísara, bajando de su carro, huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset Goyín. Todo el ejército de Sísara cayó bajo el filo de la espada y no escapó ni un solo hombre. Sísara huyó a pie hacia la tienda de Yael, mujer de Heber, el kenita, porque había buenas relaciones entre Yabín, rey de Jasor, y la casa de Heber, el kenita. Yael salió al encuentro de Sísara y le dijo: «Entra, señor mío, entra, no tengas ningún miedo». Él entró en la tienda y ella lo cubrió con una alfombra. Él le dijo: «Dame de beber un poco de agua, por favor, porque tengo sed». Ella abrió el odre de la leche, le dio de beber y lo cubrió de nuevo.
Sísara le dijo: «Quédate a la puerta de la tienda, y si viene alguien preguntando: ¿hay aquí algún hombre?», responderás: «No». Pero Yael, mujer de Heber, tomó un clavo de la tienda y un martillo, y se acercó silenciosamente a él, y le clavó en la sien el clavo, que llegó hasta la tierra. Sísara estaba profundamente dormido, agotado de cansancio, y murió. Entretanto llegó Barak, que perseguía a Sísara. Yael salió a su encuentro y le dijo: «Ven y te enseñaré al hombre a quien buscas». Entró con ella. Sísara yacía muerto, con el clavo en la sien. Así humilló Dios aquel día a Yabín, rey de Canaán, ante los israelitas. La mano de los israelitas pesó cada vez más sobre Yabín, rey de Canaán, hasta que acabaron con él. 5. Cántico de Débora. En aquel día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron así: Los príncipes de Israel se pusieron al frente, el pueblo se ofreció voluntario. Bendecid al Señor. Oíd, reyes, prestad atención, príncipes. Yo cantaré al Señor, Dios de Israel. Señor, cuando tú saliste de Seir, cuando avanzaste desde los campos de Edom, la tierra tembló, se turbó el cielo, las nubes se deshicieron en agua. Los montes se derritieron ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Yael, los caminos estaban desiertos. Los que andaban por los caminos iban por senderos tortuosos. Faltaron los jefes de Israel, faltaron. Hasta que surgiste tú, oh Débora, surgiste como madre de Israel. Se preferían dioses extranjeros. La guerra llegaba ya a las puertas. Apenas se veía un escudo o una lanza entre los 40.000 de Israel. Mi corazón se vuelve a los jefes de Israel, a los valientes del pueblo. Bendecid al Señor. Los que montáis asnas blancas, sentados sobre tapices, y vosotros los que vais por los caminos, cantad. Al clamor de los que salen a los abrevaderos, allí se celebran las gestas del Señor, las gestas de su dominio en Israel. El pueblo del Señor bajó a las puertas. Despiértate, despiértate, entona un cántico. Ánimo, levántate, Barak, y lleva tus prisioneros, hijos de Abinoam. Entonces Israel bajó a las puertas, el pueblo del Señor salió en su defensa con los nobles. Los príncipes de Efraín están en el llano, su hermano Benjamín entre sus tropas. De Maquir bajaron los jefes, y de Zabulón los que llevan el bastón de mando. Los príncipes de Isacar están con Débora. Isacar fue el apoyo de Barak, pues se lanzó tras él al valle. En los clanes de Rubén hay grandes decisiones. ¿Por qué te quedaste en tus apriscos escuchando las flautas de los pastores? En los clanes de Rubén hay grandes decisiones. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se quedó junto a las naves? Aser se sentó a orillas del mar y habita tranquilo en sus puertos. Zabulón arriesgó su vida como Neftalí en lo alto de sus campos. Vinieron los reyes, lucharon. Entonces los reyes de Canaán combatieron en Tanac, junto a las aguas de Meguido, pero no obtuvieron un botín de plata. Desde los cielos combatieron las estrellas, desde sus órbitas combatieron a Sísara. El arroyo Quisón los arrastró, arroyo sagrado el arroyo Quisón los barrió con violencia. Los cascos de los caballos resonaron al galope con sus jinetes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldecid, maldecid a sus habitantes que no vinieron en ayuda del Señor entre los héroes. Bendita entre las mujeres sea Yael, la mujer de Heber el Kenita, bendita entre las mujeres del campamento. Pidió agua, ella le dio leche, en copa preciosa le sirvió nata.
Con su mano cogió el clavo, con la derecha el martillo de los trabajadores. Le golpeó, le rompió la cabeza, le atravesó la sien. A sus pies se doblegó, cayó, yació, a sus pies se derrumbó, cayó. Donde se doblegó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana, mira por entre las celosías. ¿Por qué tarda en venir su carro? ¿Por qué son tan lentas sus cuadrigas? La más avisada de sus damas responde y se repite las mismas palabras. Seguramente han encontrado botín y lo están repartiendo. 1, 2 jóvenes para cada guerrero, un vestido, 2 vestidos de colores para Sísara, un vestido, 2 vestidos bordados para su cuello. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, y aquellos que te aman sean como el sol cuando se levanta con todo vigor. La tierra estuvo en paz durante 40 años. 6. Israel bajo la opresión de los madianitas. Los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián durante 7 años. La mano de Madián pesó fuertemente sobre Israel. Para escapar de Madián, los israelitas se sirvieron de las cuevas, cavernas y refugios de los montes. Siempre que los israelitas sembraban algo, los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente los atacaban. Acampaban en su tierra, devastaban las mieses de la región hasta cerca de Gaza y no dejaban a Israel medio alguno de subsistencia. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Subían con sus rebaños y tiendas como una nube de langosta y lo destruían todo. Sus camellos eran innumerables. Los israelitas se vieron reducidos a gran miseria por causa de Madián y clamaron al Señor. Cuando los israelitas pidieron al Señor que los librara de Madián, el Señor les envió un profeta que les dijo: «Esto dice el Señor, Dios de Israel. Yo os saqué de Egipto, de la casa de la esclavitud. Os libré del poder de Egipto y de todos los que os oprimían. Los eché de delante de vosotros y os di a vosotros sus tierras. Y os dije: yo soy el Señor, vuestro Dios. No adoraréis a los dioses de los amorreos, cuyas tierras vais a ocupar. Pero vosotros no me habéis obedecido». Vocación de Gedeón. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiezer. Gedeón, su hijo, estaba limpiando el trigo en el lagar para ocultarlo a Madián. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, guerrero valiente». Gedeón le respondió: «Por favor, mi señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los prodigios que nos cuentan nuestros padres diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas». El Señor lo miró y le dijo: «Vete con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de los madianitas». «¿No soy yo quien te envía?». Gedeón respondió: «Por favor, Señor, ¿cómo salvaré yo a Israel? Mi familia es la más humilde de Manasés y yo soy el último en la casa de mi padre». El Señor le respondió: «Yo estaré contigo y tú derrotarás a Madián como si fuese un solo hombre». Gedeón le dijo: «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien me habla. Por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva». Él le dijo: «Aquí estaré hasta que vuelvas». Gedeón se fue, preparó un cabrito y con una media fanega de harina hizo panes sin levadura. Puso la carne en una cesta y el caldo en una olla, lo llevó bajo la encina y se lo presentó. Entonces el ángel de Dios le dijo: «Coge la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta piedra y vierte el caldo». Gedeón lo hizo así.
El ángel del Señor tocó la carne y los panes sin levadura con la punta del bastón que llevaba. Salió fuego de la roca y consumió la carne y los panes. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Entonces Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor y dijo: «¡Ay, Señor! He visto cara a cara al ángel del Señor». El Señor respondió: «La paz esté contigo. No tengas miedo, no morirás». Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso por nombre: «El Señor es la paz». Este altar está todavía en Ofrá de Abiezer. Gedeón contra Baal. Aquella misma noche el Señor dijo a Gedeón: «Toma el toro gordo de tu padre, el de 7 años, destruye el altar de Baal que tiene tu padre y corta el cipo que está a su lado. Después construirás al Señor, tu Dios, en la cumbre de este cerro, un altar bien preparado. Entonces ofrecerás el toro gordo en holocausto con la leña que habrás cortado». Gedeón tomó consigo 10 hombres de entre sus siervos e hizo como el Señor le había ordenado. Pero como no se atrevía a hacerlo de día por miedo a su familia y a la gente de la ciudad, lo hizo de noche. Al día siguiente, cuando se levantó la gente de la ciudad, vieron que el altar de Baal había sido destruido, el cipo que estaba junto a él cortado y el toro gordo había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar. Y se preguntaban unos a otros: «¿Quién ha hecho esto?». Indagaron, se informaron y concluyeron: «Lo ha hecho Gedeón, el hijo de Joás». Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: «Saca a tu hijo, que lo vamos a matar, porque ha destruido el altar de Baal y ha cortado el cipo que estaba junto a él». Joás respondió a todos los que estaban ante él: «¿Os corresponde a vosotros defender a Baal? ¿Sois vosotros los que tenéis que salvarlo? El que tome la defensa de Baal morirá antes de mañana. Si es Dios, se defenderá por sí mismo contra el que ha destruido su altar». Aquel día dieron a Gedeón el nombre de Jerubbaal, pues decían: «Que Baal se defienda de él, ya que le ha destruido su altar». Invasión de los madianitas. Los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente se habían unido. Atravesaron el Jordán y vinieron a acampar en la llanura de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, tocó la trompeta y Abiezer le siguió. Envió mensajeros a todo Manasés, que también le siguió. También envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que se pusieron en marcha para venir a su encuentro. Prodigio del vellón de lana. Gedeón dijo a Dios: «Si de verdad quieres salvar a Israel por mi mano, como has dicho, mira, voy a poner un vellón de lana al sereno. Si el rocío se posa solamente sobre el vellón, estando seco todo el suelo, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho». Y así sucedió. Gedeón se levantó al día siguiente de madrugada, tomó el vellón, lo exprimió y sacó una cazuela llena de agua. Gedeón dijo a Dios: «No se encienda tu ira contra mí si te hablo todavía una vez. Permíteme que haga una última vez la prueba del vellón, que quede seco solamente el vellón y en todo el suelo haya rocío». Y Dios lo hizo así aquella noche. Quedó seco totalmente el vellón y en todo el suelo había rocío. 7. Reducción del ejército de Gedeón. Jerubbaal, o sea, Gedeón, se levantó de madrugada y todo el pueblo que estaba con él y acamparon en En-Jaroth. El campamento de los madianitas se encontraba al norte del suyo, al pie de la colina de Moré, en el valle. El Señor dijo a Gedeón: «El pueblo que está contigo es excesivamente numeroso para que yo entregue a los madianitas en vuestras manos. Israel podría gloriarse contra mí diciendo: «Es mi propia mano la que me ha librado». Por eso, llama al pueblo y dile: «El que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y se retire». Se retiraron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000.
El Señor dijo a Gedeón: «Todavía es demasiada gente. Que bajen al agua y yo los probaré. El que yo te diga, éste irá contigo, ese irá. Y todo el que yo te diga, que éste no vaya contigo, ese no irá». Gedeón hizo bajar sus tropas al agua y el Señor le dijo: «A todos los que lamen el agua de su mano como la lamen los perros, ponlos a un lado, y a todos los que se arrodillan para beber, ponlos a otro». Los que lamieron el agua de sus manos fueron 300. El resto del pueblo se arrodilló para beber. El Señor dijo a Gedeón: «Con los 300 hombres que han lamido el agua os libraré y pondré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás se vayan cada uno a su casa». Aquellos cogieron en sus manos los cántaros y trompetas del pueblo. A todos los demás hombres de Israel los mandó a cada uno a su tienda, quedándose solo con los 300. El campamento de los madianitas estaba debajo del suyo, en la llanura. El sueño de un madianita. Aquella noche el Señor ordenó a Gedeón: «Levántate, baja al campamento, porque yo los entrego en tus manos. Pero si tienes miedo a atacar, baja al campamento con tu siervo Furá y escucha lo que ellos dicen. Después de esto cobrarás más ánimo y caerás sobre el campamento». Bajó él con su siervo Furá hasta los últimos puestos de los hombres armados del campamento. Los madianitas, los amalecitas y la gente de Oriente estaban desplegados en el valle, tan numerosos como langostas. Sus camellos eran innumerables, como la arena que hay a orillas del mar. Cuando llegó Gedeón, un hombre estaba contando un sueño a un compañero suyo. Decía: «He tenido un sueño. Veía un pan redondo de cebada que rodaba por el campamento de los madianitas. Llegó a la tienda, chocó contra ella, le dio la vuelta y la derribó en tierra». Su compañero le contestó: «Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas y a todo el campamento». Cuando Gedeón oyó el sueño y su explicación, se prosternó. Volvió al campamento de Israel y dijo: «Arriba, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de los madianitas». Ataque por sorpresa. Gedeón dividió sus 300 hombres en 3 bandos. Puso en sus manos las trompetas y los cántaros vacíos, y dentro de ellos teas encendidas, y les dijo: «Miradme a mí y haced lo que yo haga. Cuando llegue yo a los límites del campamento, lo que haga yo, hacedlo vosotros también. Yo tocaré la trompeta, yo y todos los que están conmigo. Entonces vosotros tocaréis también las trompetas en torno al campamento y gritaréis: «Por el Señor y por Gedeón». Gedeón y los que estaban con él llegaron a los límites del campamento a medianoche, cuando acababan de rebelarse los centinelas, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Entonces los 3 bandos tocaron las trompetas y rompieron los cántaros. Con la mano izquierda agarraron las teas encendidas y con la derecha las trompetas para tocarlas y gritaron: «Por el Señor y por Gedeón». Ellos quedaron cada uno en su puesto alrededor del campamento, y todo el campamento se puso a correr, a gritar y a huir. Mientras los 300 tocaban las trompetas, el Señor hizo que cada uno volviese la espada contra su compañero. Todos huyeron hasta Bet-Asitá, hacia Serera, hasta la ribera de Abel-Bejolá, frente por frente de Tabat. Persecución de Madián. Entonces se reunieron los hombres de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Gedeón envió mensajeros a toda la montaña de Efraín, diciendo: «Bajad al encuentro de los madianitas y ocupad antes que ellos las fuentes hasta Bet-Bará y el Jordán».
y todos los efraimitas respondieron a la llamada y ocuparon los vados a lo largo del Jordán hasta Bet-Bará. Hicieron prisioneros a los 2 jefes madianitas, Oref y Zef. Mataron a Oref en la roca de Oref y a Zef en el lagar de Zef. Persiguieron a los madianitas y llevaron a Gedeón al otro lado del Jordán las cabezas de Oref y Zef. 8. Susceptibilidad de los efraimitas. Los de la tribu de Efraín dijeron a Gedeón: ¿Qué manera es esta de obrar con nosotros? ¿Cómo no nos has convocado cuando ibas a luchar contra los madianitas? Y se querellaron fuertemente contra él. Él les respondió: ¿Qué he hecho yo en comparación con vosotros? ¿Acaso no ha sido mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? El Señor puso en vuestras manos a los jefes madianitas, Oref y Zef. Lo que yo he hecho, ¿puede compararse con lo que habéis hecho vosotros? Ante estas palabras, ellos se calmaron. Gran victoria de Gedeón en la Transjordania. Gedeón, con sus 300, llegó al Jordán y lo atravesó. Él y los que lo acompañaban estaban muertos de hambre y de sed. Entonces dijo a la gente de Sucot: «Dad, por favor, tortas de pan a la gente que me sigue, porque están extenuados, y yo quiero continuar persiguiendo a Cefag y a Salmuná, reyes madianitas». Pero los jefes de Sucot respondieron: ¿Acaso tienes ya en tus manos a Cefag y a Salmuná para que debamos suministrar pan a tu ejército? Gedeón contestó: Bien, cuando el Señor entregue en mi mano a Cefag y a Salmuná, yo desgarraré vuestras carnes con espinas y cardos del desierto. Desde allí subió a Penuel y les hizo la misma petición. Los hombres de Penuel respondieron lo mismo que los de Sucot. Y él les replicó de la misma manera: «Cuando vuelva vencedor, destruiré esta torre». Victorias sobre Cefag y Salmuná. Cefag y Salmuná estaban en Carcor con sus ejércitos, alrededor de 15.000 hombres, todos los que habían quedado del ejército del oriente. Habían caído 120.000 guerreros. Gedeón subió por el camino de los beduinos al este de Nobaj y de Jogboá, y atacó el campamento cuando menos lo esperaban. Cefag y Salmuná huyeron, pero Gedeón los persiguió e hizo prisioneros a los 2 reyes de Madián, Cefag y Salmuná, y derrotó a todo su ejército. Venganza de Gedeón. Gedeón, hijo de Joás, volviendo de la batalla por la subida de Jares, apresó a un joven de Sucot, le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los jefes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Gedeón se presentó a la gente de Sucot y dijo: «Aquí están Cefag y Salmuná, por los que os burlasteis de mí, diciendo: ¿acaso tienes ya en tus manos a Cefag y a Salmuná para que debamos suministrar pan a tu ejército?» Él apresó a los ancianos de Sucot y con espinas y cardos del desierto desgarró las carnes de las gentes de Sucot. Destruyó la torre de Penuel y mató a los hombres de la ciudad. Después preguntó a Cefag y a Salmuná: «¿Cómo eran los hombres que matasteis en el Tabor?» Ellos respondieron: «Eran como tú, cada uno de ellos parecía un príncipe». Gedeón dijo: «Eran hermanos míos, hijos de mi madre. Por la vida del Señor, si los hubieseis dejado vivos, yo no os mataría». Y mandó a Yeter, su primogénito: «Anda, mátalos». Pero el joven no desenvainó la espada, no se atrevía, porque era todavía joven. Entonces Cefag y Salmuná dijeron: «Ánimo, mátanos tú, porque como es el hombre, así es su fuerza». Entonces Gedeón se levantó, mató a Cefag y Salmuná y se quedó con las lunetas que llevaban al cuello sus camellos. Gedeón no acepta ser rey. Los israelitas dijeron a Gedeón:
reina sobre nosotros tú, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de la mano de los madianitas. Pero Gedeón les respondió: No reinaré yo sobre vosotros ni mi hijo, porque es el Señor quien debe reinar sobre vosotros. Y añadió: Quiero pediros una cosa. Dadme cada uno de vosotros un anillo de los del botín, pues como los vencidos eran ismaelitas, tenían anillos de oro. Le contestaron: Te los damos con mucho gusto. Él extendió su manto y cada uno echó un anillo del botín. El peso de los anillos de oro que él había pedido ascendió a 20 kilos, sin contar las lunetas, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes madianitas, ni los collares que colgaban del cuello de sus camellos. Gedeón hizo con ellos un ephod que colocó en su ciudad, en Ofrá. Todo Israel se prostituyó ante él, y esto fue para Gedeón y su casa la causa de su ruina. Últimos años de Gedeón. Los madianitas quedaron sometidos a los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. El país estuvo en paz 40 años mientras vivió Gedeón. Jerubbaal, hijo de Joás, se fue a vivir a su casa. Gedeón tuvo 70 hijos, pues tenía muchas mujeres. También su concubina, que vivía en Siquén, le dio un hijo, al que puso por nombre Abimelec. Gedeón, hijo de Joás, murió en buena ancianidad y fue sepultado en la tumba de su padre Joás en Ofrá de Abiezer. Al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baales y tomaron por dios a Baal Berit. Se olvidaron del Señor, su Dios, que los había librado de la mano de todos sus enemigos de alrededor, y no demostraron agradecimiento a la casa de Jerubbaal, o sea, Gedeón, por todo el bien que había hecho a Israel. 9. Abimelec es proclamado rey. Abimelec, hijo de Jerubbaal, se fue a Siquén, a casa de los hermanos de su madre, y dirigió a ellos y a toda la familia de la casa de su madre estas palabras: Haced saber, por favor, a todos los nobles de Siquén, ¿qué es mejor para vosotros? ¿Ser gobernados por 70 hombres, todos los hijos de Jerubbaal, o ser gobernados por uno solo? Pensad, además, que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Los hermanos de su madre hablaron de él a todos los nobles de Siquén, conforme a aquellas palabras, y se pusieron de parte de Abimelec, porque decían: «Es nuestro hermano», y le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit. Con ellas Abimelec pagó el sueldo a mercenarios y aventureros que le siguieron. Fue a casa de su padre, a Ofrá, y mató a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 70 hombres, sobre una misma piedra. Solo se salvó Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, porque se había escondido. Los hijos nobles de Siquén y de Bet Miló se reunieron y proclamaron a Abimelec junto a la encina de la estela que está en Siquén. Apólogo de Jotán. Cuando Jotán lo supo, fue a situarse en la cumbre del monte Garizín, levantó su voz y dijo: «Oídme, nobles de Siquén, y que Dios os escuche. Una vez en los árboles se pusieron en camino para ungir un rey que reinase sobre ellos. Dijeron al olivo: «Reina sobre nosotros». El olivo les respondió: «¿Voy a renunciar yo al aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a balancearme sobre los árboles?» Entonces los árboles dijeron a la higuera: «Ven tú, reina sobre nosotros». La higuera les respondió: «¿Voy yo a renunciar a mi dulzura y a mi excelente fruto para ir a balancearme sobre los árboles?» Entonces los árboles dijeron a la vid: «Ven tú, reina sobre nosotros». La vid les respondió: «¿Voy a renunciar a mi mosto, alegría de Dios y de los hombres, para venir a balancearme sobre los árboles?» Por fin los árboles dijeron a la zarza espinosa: «Ven tú, reina sobre nosotros».
La zarza espinosa les respondió: «Si de verdad queréis ungirme por vuestro rey, venid y refugiaros a mi sombra, y si no, saldrá fuego de la zarza y devorará a los cedros del Líbano». Ahora bien, si habéis sobrado de buena fe y con justicia al elegir por rey a Abimelec, si os habéis portado bien con Jerubbaal y con su casa, si lo habéis tratado según sus méritos, pues mi padre luchó por vosotros y expuso su propia vida para libraros del poder de los madianitas, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, habéis matado a sus hijos, 70 hombres, sobre la misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los nobles de Siquén a Abimelec, el hijo de una esclava suya, porque es vuestro hermano. Si habéis sobrado de buena fe y con justicia con Jerubbaal y su casa en el día de hoy, entonces que Abimelec sea vuestra gloria y vosotros la suya. Pero si no, que salga fuego de Abimelec y devore a los nobles de Siquén y de Bet-Miló, y que salga fuego de los nobles de Siquén y de Bet-Miló para devorar a Abimelec. Después Jotán huyó y se fue a vivir en Beer, lejos de Abimelec, su hermano. Revuelta de los siquenitas contra Abimelec. Abimelec gobernó durante 3 años a Israel. Después el Señor mandó un espíritu de discordia entre Abimelec y los nobles de Siquén, y los nobles de Siquén se levantaron contra Abimelec para que el crimen cometido contra los 70 hijos de Jerubbaal y su sangre cayese sobre Abimelec, su hermano, que los había matado, y sobre los nobles de Siquén, que le dieron el poder para matar a sus hermanos. Los nobles de Siquén pusieron emboscadas sobre las cumbres de las montañas y asaltaban a todos los que pasaban por el camino. Y Abimelec se enteró de esto. Gaal, hijo de Obed, con sus hermanos, vino a pasar por Siquén, y los nobles de Siquén pusieron su confianza en él. Ellos salieron al campo, vendimiaron sus viñas, pisaron la uva y organizaron una gran fiesta. Entraron en el templo de su Dios, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Entonces Gaal, hijo de Obed, dijo: ¿Qué es Abimelec y quién es Siquén para que debamos ser sus siervos? ¿No sirvió el hijo de Jerubbaal y Zebul, su lugarteniente, a las gentes de Hamor, padre de Siquén? ¿Por qué entonces debemos servirles nosotros? ¿Quién pusiera este pueblo en mis manos? Quitaría de en medio a Abimelec y le diría: refuerza tu ejército y sal a la batalla. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, se enteró de lo que andaba diciendo Gaal, hijo de Obed, montó en cólera y envió mensajeros a Abimelec para decirle: Gaal, hijo de Obed, con sus hermanos, ha llegado a Siquén y están agitando a la ciudad contra ti. Por tanto, sal esta noche con tu gente y ponte en emboscada en el campo. Mañana por la mañana, a la salida del sol, levántate y cae sobre la ciudad. Cuando Gaal con su gente salga contra ti, haz con ellos lo que mandan las circunstancias. Victoria de Abimelec sobre los siquenitas. Abimelec salió de noche con toda su gente y se pusieron en emboscada frente a Siquén en 4 bandos. Gaal, hijo de Obed, salió y se detuvo a la puerta de la ciudad. Abimelec y su gente salieron de la emboscada. Gaal los vio y dijo a Zebul: «Mira la gente que baja de la cumbre de los montes». Zebul le respondió: «Son las sombras de los montes que te parecen hombres». Gaal insistió: «Unos bajan por el ombligo de la tierra y otro bando viene por el camino de la encina de los adivinos». Zebul le dijo: «¿Dónde está ahora tu boca que decía: ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es esta la gente a la que tú despreciabas? Sal ahora y preséntales batalla». Salió Gaal a la cabeza de los nobles de Siquén y entabló batalla con Abimelec. Pero Abimelec lo derrotó y lo puso en fuga, y muchos cayeron muertos antes de alcanzar la puerta de la ciudad. Abimelec se quedó en Arumá
y Zebul echó de Siquén a Gaal y a sus hermanos. Destrucción de Siquén. Al día siguiente los de Siquén se echaron al campo. Cuando Abimelec lo supo, tomó a su gente, la dividió en 3 bandos y se puso en emboscada en el campo. Cuando los vio salir de la ciudad, se lanzó contra ellos y los derrotó. Abimelec y su gente se desplegaron y tomaron posiciones en la puerta de la ciudad. Los otros 2 cuerpos se desplegaron contra los que estaban en el campo y los mataron. Abimelec luchó todo aquel día contra la ciudad, se apoderó de ella y mató a todos sus habitantes y la destruyó y sembró de sal. Cuando los nobles de Torres Siquén lo supieron, se refugiaron en la cripta del templo de El-Berit. Cuando Abimelec lo supo, subió con su gente al monte Salmón. Abimelec agarró un hacha, cortó una rama de un árbol, la levantó y la puso sobre sus espaldas. Y dijo a su gente: «Haced rápidamente lo mismo que me habéis visto hacer a mí». Toda la tropa cortó una rama. Siguieron a Abimelec, amontonaron las ramas sobre la cripta del templo y les prendieron fuego. Y perecieron todos los de Torres Siquén, alrededor de 1000 entre hombres y mujeres. Muerte de Abimelec. Después Abimelec se dirigió a Tebes, la sitió y la tomó. En medio de la ciudad había una torre fortificada. Todos los hombres y mujeres de la ciudad se refugiaron en ella, cerraron la puerta por dentro y subieron a lo alto de la torre. Abimelec llegó a la torre y la sitió. Se acercó a la puerta para prenderle fuego cuando una mujer tiró sobre la cabeza de Abimelec una piedra de molino y le rompió el cráneo. Él llamó rápidamente a su escudero y le dijo: «Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: le mató una mujer». Su escudero lo atravesó y murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelec había muerto, cada uno se marchó a su casa. Así hizo caer Dios sobre la cabeza de Abimelec todo el mal que él había hecho a su padre, matando a sus 70 hermanos. Dios hizo igualmente recaer sobre la cabeza de los hombres de Siquén el mal que habían hecho, cumpliéndose la maldición de Jotán, el hijo de Jerubbaal. 10. Tolá. Después de Abimelec surgió para salvar a Israel Tolá, hijo de Fuá, hijo de Dodó, de la tribu de Isacar. Habitaba en Samir, en la montaña de Efraín. Fue juez en Israel durante 23 años. Murió y fue sepultado en Samir. Yair. Después de él surgió Yair, de Galaad. Fue juez en Israel durante 22 años. Tuvo 30 hijos que montaban 30 asnos y tenían 30 ciudades llamadas Jabot Yair, hasta el día de hoy, en Galaad. Yair murió y fue sepultado en Camón. Opresión de los amonitas. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagrada al Señor. Dieron culto a los Baales y Astartés y a los dioses de Harán y de Sidón, a los dioses de Moab, a los de los amonitas y filisteos. Abandonaron al Señor y dejaron de darle culto. La ira del Señor se encendió contra ellos y los entregó en manos de los filisteos y de los amonitas. Los amonitas y los filisteos oprimieron cruelmente durante 18 años a los israelitas de Transjordania, en el país amorreo, en Galaad. Los amonitas pasaron el Jordán para combatir a Judá, a Benjamín y a la casa de Efraín, e Israel se vio en grave aprieto. Los israelitas clamaron al Señor: «Hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado al Señor nuestro Dios para adorar a los Baales». El Señor respondió: «Cuando los egipcios y los amorreos, los amonitas y los filisteos, los sidonios, amalecitas y madianitas os oprimían y clamasteis a mí, ¿no os salvé yo de su mano? Pero vosotros me abandonasteis para adorar a otros dioses. Por eso no os salvaré ya más. Id, clamad a los dioses que os habéis elegido.
que os salven ellos cuando estéis en aprietos. Los israelitas respondieron al Señor: Hemos pecado. Haz con nosotros lo que te parezca bien, pero por favor, líbranos ahora. Quitaron de en medio de ellos los dioses extranjeros y adoraron al Señor, y él no pudo soportar por más tiempo la aflicción de Israel. Los amonitas se reunieron y vinieron a acampar en Galaad. Se reunieron también los israelitas y acamparon en Mizpá. Entonces el pueblo, los jefes de Galaad, se dijeron unos a otros: El que comience a atacar a los amonitas, ese será el jefe de todos los habitantes de Galaad. 11. Jefté es elegido juez. Jefté el Galaadita era un hombre fuerte y valiente. Era hijo de una prostituta. Su padre era Galaad. La mujer de Galaad le dio también otros hijos. Y cuando crecieron, estos echaron a Jefté y le dijeron: Tú no tendrás parte en la herencia de nuestro padre porque eres hijo de una mujer extraña. Jefté se fue lejos de sus hermanos y se estableció en el país de Tob. Se juntó con él una pandilla de bandoleros que hacían incursiones bajo su mando. Al cabo de algún tiempo, los amonitas declararon la guerra a Israel y los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté al país de Tob y le dijeron: Ven, sé nuestro caudillo en la guerra contra los amonitas. Jefté les contestó: ¿No sois vosotros los que me odiabais y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué recurrís a mí ahora que os encontráis angustiados? Los ancianos de Galaad le respondieron: Precisamente por eso recurrimos ahora a ti. Ven con nosotros para luchar contra los amonitas y serás nuestro jefe, el jefe de todos los habitantes de Galaad. Jefté contestó: Si me hacéis volver con vosotros para luchar contra los amonitas y el Señor los entrega en mi mano, entonces seré vuestro jefe. Los ancianos de Galaad le respondieron: Que el Señor sea testigo entre nosotros. Aceptamos tu propuesta. Jefté partió con ellos y el pueblo lo eligió como jefe y caudillo. Y Jefté repitió en Mizpá ante el Señor lo que antes había dicho. Negociaciones entre Jefté y los amonitas. Jefté envió mensajeros al rey de los amonitas con esta misión: ¿Qué tienes contra mí para que vengas a hacerme la guerra en mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: Porque Israel, cuando venía de Egipto, se apoderó de mi tierra desde el Arnón hasta el Yaboc y hasta el Jordán. Así que ahora devuélvemela pacíficamente. De nuevo Jefté envió mensajeros al rey de los amonitas con esta respuesta: Esto dice Jefté: Israel no se apoderó de la tierra de los moabitas ni de la de los amonitas, porque cuando venía de Egipto cruzó el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Desde allí Israel envió mensajeros al rey Edom diciendo: Déjame pasar, por favor, por tu tierra. Pero el rey de Edom no les dejó pasar. Envió también mensajeros al rey de Moab, pero él tampoco le dejó pasar. Por eso se quedó en Cades. Después marchó por el desierto rodeando la tierra de Edom y de Moab y llegó al este de Moab. Acampó al otro lado del río Arnón sin entrar en los términos de Moab, porque Arnón es la frontera de Moab. Israel envió entonces mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, pidiéndole que le dejara pasar por su tierra hasta llegar a su destino. Pero Sihón no le dejó pasar por su territorio y además reunió a todo el pueblo, acampó en Yasá y atacó a Israel. El Señor, Dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su pueblo en manos de Israel, que los derrotó. E Israel se apoderó de todo el país de los amorreos que vivían en aquella región, y así ocupó todo el término de los amorreos desde el Arnón hasta el Yaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Y si el Señor, Dios de Israel,
expulsó a los amorreos ante su pueblo Israel, ¿quieres tú ahora quitarle su posesión? ¿No posees tú todo lo que Camós, tu Dios, ha quitado a los que lo poseían? Así, lo que el Señor nuestro Dios ha quitado a los que lo poseían, lo poseemos nosotros. ¿Acaso eres tú mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Ha entrado él en discusión con Israel? ¿Le ha declarado la guerra? Hace 300 años que Israel vive en Hesbón y en sus ciudades anejas, en Aroar y en sus ciudades anejas, y en todas las ciudades de la ribera del Arnón. ¿Por qué no las habéis reclamado en todo este tiempo? Por tanto, yo no te he ofendido, pero tú me haces injuria declarándome la guerra. Que el Señor, el juez, juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas. Pero el rey de los amonitas no escuchó las palabras que Jefté le mandó a decir. El espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió Galaad y Manasés, pasó a Mizpá de Galaad y de allí al territorio de los amonitas. Jefté hizo este voto al Señor: si pones en mis manos a los amonitas, el primero que salga de la puerta de mi casa para venir a mi encuentro cuando vuelva vencedor de los amonitas, le ofreceré en holocausto al Señor. Jefté marchó contra los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Los derrotó desde Aroer hasta Minit, 20 ciudades, y hasta Abel-Keramín. Fue una gran derrota y los israelitas dominaron a los amonitas. Cuando Jefté volvió de Mizpá a su casa, su hija salió a su encuentro con tímpano y danzas. Era hija única. No tenía más hijos. Cuando la vio, rasgó sus vestiduras y gritó: «¡Ah, hija mía, infortunado de mí! Tú eres la causa de mi desgracia, pues he hecho una promesa al Señor y no puedo desdecirme». Ella le respondió: «Si has hecho una promesa al Señor, padre mío, haz conmigo lo que has prometido, ya que el Señor te ha concedido vengarte de tus enemigos, los amonitas». Después dijo a su padre: «Concédeme esta gracia. Déjame libre durante 2 meses para ir por los montes con mis compañeras llorando mi virginidad». Él respondió: «Vete». Y la dejó libre durante 2 meses. Ella y sus compañeras fueron por los montes y lloraron su virginidad. Pasados los 2 meses, ella volvió a su padre y éste cumplió con ella la promesa que había hecho. Ella no había tenido relaciones con ningún hombre. De aquí viene la costumbre de Israel de que todos los años las israelitas vayan a llorar a la hija de Jefté. De aquí viene la costumbre de Israel de que todos los años las israelitas vayan a llorar a la hija de Jefté, el galaadita, durante 4 días. 12. Querella y castigo de los efraimitas. Los de la tribu de Efraín se reunieron, pasaron a Safón y dijeron a Jefté: «¿Por qué fuiste a luchar contra los amonitas sin llamarnos para ir contigo? Vamos a prender fuego a tu casa y a ti». Jefté les respondió: «Mi pueblo y yo estábamos en una situación grave, oprimidos por los amonitas. Entonces os llamé a vosotros y no vinisteis a ayudarnos. Viendo que nadie me socorría, expuse mi vida, ataqué a los amonitas y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué venís ahora a hacerme la guerra?». Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad, dio la batalla a Efraín y los hombres de Galaad vencieron a los de Efraín. Los de Efraín decían que los de Galaad, que vivían entre Efraín y Manasés, eran fugitivos de Efraín. Los de Galaad quitaron a los de Efraín los vados del Jordán, y cuando los fugitivos de Efraín decían: «Dejadnos pasar», les preguntaban: «¿Eres tú de Efraín?». Si respondían no, le replicaban: «Di entonces Sibolet». Si él repetía Sibolet y no pronunciaba correctamente, lo agarraban y lo mataban en los vados del Jordán. En aquella ocasión murieron 42.000 hombres de Efraín. Muerte de Jefté. Jefté fue juez de Israel durante 6 años.
Murió y fue sepultado en Mispa de Galaad, su patria. Ibsán, Elón y Abdón. Después de él fue juez de Israel Ibsán de Belén. Tenía 30 hijos y 30 hijas. Casó a sus hijas fuera y trajo de fuera mujeres para sus hijos. Fue juez de Israel durante 7 años. Murió y fue sepultado en Belén. Después de él fue juez de Israel Elón de Zabulón durante 10 años. Murió y fue sepultado en Ayalón, en la tierra de Zabulón. Después de él fue juez de Israel Abdón, hijo de Hilel, de Piratón. Tuvo 40 hijos y 30 nietos, que montaban 70 asnos. Fue juez de Israel durante 8 años. Murió y fue sepultado en la tierra de Efraín, en el monte de Salín. 13. Anuncio del nacimiento de Sansón. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagrada al Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre en Sorá, de la tribu de Dan, llamado Manoah, cuya mujer era estéril. No había tenido ningún hijo. El ángel del Señor se apareció a esta mujer y le dijo: «Tú eres estéril y no has tenido ningún hijo, pero ahora ten cuidado. No bebas vino ni otras bebidas alcohólicas, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y darás a luz un hijo. No se le cortará el cabello, porque el niño estará consagrado al Señor desde el vientre de su madre. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos». La mujer fue a contárselo a su marido. «Me ha venido a ver un hombre de Dios. Tenía el aspecto de un ángel de Dios, lleno de majestad. No le pregunté de dónde era, ni él me dijo su nombre. Pero me dijo: vas a concebir y darás a luz un hijo. No bebas vino ni otras bebidas alcohólicas, ni comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte». Segunda aparición del ángel. Entonces Manoah oró así al Señor: «Te suplico, Señor mío, que el hombre de Dios que enviaste vuelva otra vez y nos diga lo que debemos hacer con el niño que va a nacer». Dios escuchó la súplica de Manoah, y el ángel del Señor se apareció otra vez a la mujer cuando estaba en el campo. No estaba con ella su marido. La mujer fue corriendo a avisar a su marido y le dijo: «El hombre que vi el otro día se me ha vuelto a aparecer». Manoah se levantó, siguió a su mujer, llegó donde estaba el hombre y le dijo: «¿Eres tú el que ha hablado a esta mujer?». Él respondió: «Yo soy». Manoah le preguntó: «Cuando se cumpla tu palabra, ¿qué norma hemos de seguir con el niño? ¿Qué haremos con él?». El ángel del Señor respondió: «Que la mujer haga todo lo que le he dicho, que no beba vino ni ningún otro producto de la uva, ni otras bebidas alcohólicas, y que no coma nada impuro, que haga todo lo que le he mandado». Manoah dijo al ángel del Señor: «Quédate con nosotros y te prepararemos un cabrito». El ángel del Señor le respondió: «Aunque me quedara, no comería tus manjares, pero si quieres, prepara un holocausto y ofréceselo al Señor». Manoah no sabía que era el ángel del Señor y preguntó al ángel del Señor: «¿Cómo te llamas? Para que cuando se cumpla tu palabra te estemos agradecidos». El ángel del Señor le respondió: «¿Para qué preguntas por mi nombre? Es misterioso». Manoah tomó el cabrito y la ofrenda y lo ofreció en holocausto sobre la roca al Señor, que hace maravillas. Cuando subía la llama del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la misma llama a la vista de Manoah y de su mujer, que cayeron rostro en tierra. El ángel del Señor no se apareció más a Manoah y a su mujer. Entonces comprendió Manoah que era el ángel del Señor, y dijo a su mujer: «Moriremos porque hemos visto al Señor». Su mujer le respondió:
Si el Señor quisiese hacernos morir, no hubiese aceptado el holocausto ni la ofrenda, ni nos hubiese revelado todas estas cosas. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño crecía y el Señor le bendecía, y el Espíritu del Señor comenzó a actuar en él en el campo de Dan, entre Sorá y Estaol. 14. Sansón se casa con una filistea. Sansón bajó a Timná y se fijó en una joven filistea. A su regreso dijo a sus padres: «He visto en Timná a una joven filistea, pedídmela por esposa». Sus padres le respondieron: «¿Es que no hay una mujer en nuestra tribu o en todo Israel para que vayas a buscar mujer entre esos filisteos incircuncisos?» Sansón respondió a su padre: «Dame esa porque me gusta». Sus padres no sabían que lo había dispuesto así el Señor, el cual buscaba un pretexto para atacar a los filisteos que por entonces oprimían a Israel. Bajaba Sansón a Timná, y al llegar a las viñas de Timná le salió al encuentro un cachorro de león rugiendo. El Espíritu del Señor se apoderó de Sansón y con solo las manos desgarró al león como se desgarra un cabrito. Pero no contó a sus padres lo que había hecho. Bajó y habló con la joven que le gustaba. Después de algún tiempo volvió para casarse con ella. Se desvió de su camino para ver el cadáver del león y vio en los huesos del león un enjambre de abejas con miel. Sacó el panal con la mano y se fue comiendo la miel por el camino. Cuando alcanzó a sus padres, les dio y comieron, pero no les dijo que lo había cogido de la osamenta del león. El padre de Sansón fue a casa de la joven y Sansón dio una fiesta como era costumbre entre los mozos. Y como los filisteos le tenían miedo, eligieron 30 mozos para acompañarle. El enigma de Sansón. Sansón les dijo: «Os voy a proponer un acertijo. Si lo adivináis dentro de los 7 días de la fiesta, os daré 30 piezas de lino fino y 30 vestidos preciosos. Pero si no lo adivináis, me daréis vosotros las 30 piezas de lino fino y los 30 vestidos preciosos». Ellos le respondieron: «Dinos el acertijo, te escuchamos». Él les dijo: «Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura». Durante 3 días no pudieron resolver el acertijo. Al 4.º día dijeron a la mujer de Sansón: «Convence a tu marido para que te dé la solución del acertijo. De lo contrario, te quemaremos a ti y la casa de tu padre. ¿Es que nos habéis invitado para quitarnos lo nuestro?». La mujer de Sansón se echó en brazos de él llorando y le dijo: «Tú me odias, no me amas. Has propuesto un acertijo a mis paisanos y no me lo has explicado a mí». Él le respondió: «No se lo he explicado ni a mi padre ni a mi madre. ¿Y te lo voy a explicar a ti?». Ella le estuvo llorando los 7 días que duraba la fiesta. Tanto le insistió que por fin, al 7.º día se lo explicó, y ella dio a sus paisanos la solución del acertijo. El 7.º día, antes de que Sansón entrase en la habitación, los filisteos le dijeron: «¿Quién hay más dulce que la miel? ¿Qué hay más fuerte que el león?». Él les replicó: «Si no hubieseis arado con mi novilla, no habríais adivinado mi acertijo». Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón, bajó a Ascalón y mató a 30 hombres, les quitó sus vestidos y se los dio a los que habían adivinado su acertijo. Y enfurecido se volvió a la casa de su padre. La mujer de Sansón fue dada a uno de los compañeros que le había servido de mozo de compañía. 15. Sansón incendia las mieses de los filisteos. Algún tiempo después, en los días de la siega del trigo, Sansón fue a ver a su mujer. Le llevaba un cabrito. Y dijo: «Quiero entrar a ver a mi mujer en la alcoba». Pero el suegro no le dejó entrar y le dijo:
Creí que ya no la querías y se la di a un compañero tuyo. Pero su hermana menor es más hermosa que ella. Tómala en su lugar». Sansón le dijo: «Ahora sí que soy inocente del mal que voy a hacer a los filisteos». Se fue, cazó 300 zorras, las ató por el rabo de 2 en 2 y puso una tea entre los rabos. Después prendió fuego a las teas y soltó a las zorras en las mieses de los filisteos. Así incendió las gavillas y el trigo sin segar, las viñas y los olivos. Los filisteos preguntaron: «¿Quién ha hecho esto?». Y les dijeron: «Ha sido Sansón, el yerno del Timnita, porque éste le ha quitado su mujer y se la ha dado a un compañero suyo». Entonces los filisteos subieron y quemaron a la mujer y la casa de su padre. Sansón les dijo: «Por haber hecho esto, yo no estaré tranquilo hasta que me haya vengado de vosotros». Y les dio tal paliza que no les dejó hueso sano. Después se fue a vivir a la roca de Etán. La quijada del asno. Los filisteos fueron y acamparon en Judá y llegaron hasta Lehí. Los hombres de Judá les preguntaron: «¿Por qué habéis venido contra nosotros?». Ellos respondieron: «Hemos venido para atar a Sansón, para tratarle como él nos ha tratado». 3000 hombres de Judá fueron a la cueva de Etán para decir a Sansón: «¿No sabes que estamos bajo el dominio de los filisteos? ¿Qué es lo que has hecho?». Él les respondió: «Los he tratado como ellos me trataron a mí». Entonces le dijeron: «Hemos venido para atarte y entregarte en manos de los filisteos». Sansón respondió: «Juradme que no me mataréis». Ellos le dijeron: «No, nosotros solamente queremos atarte y entregarte en sus manos, pero no te mataremos». Lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la roca. Cuando llegó a Lehí, los filisteos corrieron a su encuentro. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de él. Las sogas con que estaba atado fueron como hilos de lino quemados por el fuego, y las ataduras de sus brazos se deshicieron. Vio cerca una quijada de asno fresca, la agarró y mató a 1000 hombres. Sansón dijo: «Con la quijada de asno los he zurrado bien, con la quijada de asno he matado a 1000 hombres». Terminó y tiró la quijada. Por eso aquel lugar se llama Ramat Lehí. Devorado por la sed, clamó al Señor: «Tú me has dado esta gran victoria, y ahora me voy a morir de sed y a caer en manos de esos incircuncisos». El Señor abrió la pila que hay en Lehí y salió de ella agua. Sansón bebió y se reanimó. Por eso a la fuente de Lehí se la llama hasta la fecha En Acoré. Sansón fue juez de Israel durante 20 años, en la época de los filisteos. 16. Sansón escapa de Gaza. Sansón se fue a Gaza, donde había una prostituta, y entró en su casa. Cuando los de Gaza supieron que Sansón estaba allí, la cercaron y estuvieron todo el día en acecho a las puertas de la ciudad. Por la noche se fueron tranquilos a sus casas, diciendo: «Al venir el día lo mataremos». Sansón estuvo acostado hasta medianoche. A medianoche se levantó, cogió las 2 hojas de las puertas de la ciudad, con los postes y el cerrojo, se las echó al hombro y se las llevó a la cima del monte que está frente por frente de Hebrón. Sansón y Dalila. Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek llamada Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: «Sedúcele y averigua de dónde le viene su extraordinaria fuerza y cómo podríamos atarle y reducirle a la impotencia. Te daremos cada uno 1100 monedas de plata». Dalila dijo a Sansón: «Dime, por favor, de dónde te viene tu extraordinaria fuerza y de qué modo podrías ser atado y sujetado». Sansón le contestó:
Si me atasen con 7 cuerdas humedecidas sin dejarlas secar, perdería mi fuerza y sería como otro hombre cualquiera. Los jefes de los filisteos le llevaron las 7 cuerdas humedecidas sin secar y Dalila lo ató con ellas. Tenía gentes escondidas en su habitación y le gritó: «¡Sansón, los filisteos!». Él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa quemado, y así no se conoció el secreto de su fuerza. Dalila dijo a Sansón: «Te has burlado de mí, me has mentido. Dime, por favor, ¿cómo habría que atarte?». Él respondió: «Si me atasen fuertemente con sogas nuevas que nunca se hayan usado, perdería mi fuerza y sería como otro hombre cualquiera». Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le gritó: «¡Sansón, los filisteos!». Tenía gentes escondidas en su habitación, pero él rompió las cuerdas que tenía sobre los brazos como si fueran un hilo. Dalila dijo a Sansón: «Te has burlado de mí, me has mentido. Dime cómo habría que atarte». Él respondió: «Si me entretejes las 7 trenzas de mi cabeza con hilos y las sujetas con un clavo de tejedor, perdería mi fuerza y sería como otro hombre cualquiera». Ella le durmió y entretejió las 7 trenzas de su cabeza con hilos y las sujetó con un clavo de tejedor y gritó: «¡Sansón, los filisteos!». Él se despertó y arrancó los hilos y el clavo de tejedor, y así no conoció el secreto de su fuerza. Dalila le dijo: «No digas que me amas cuando tu corazón no está conmigo. Por 3 veces te has burlado de mí y no me dices el secreto de tu extraordinaria fuerza». Y tanto le insistía día tras día con la misma pregunta que Sansón, ya desesperado, le dijo la verdad: «No me he cortado nunca el cabello porque estoy consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si me lo cortasen, perdería toda mi fuerza y sería como otro hombre cualquiera». Dalila comprendió entonces que le había dicho la verdad, y mandó llamar a los jefes de los filisteos diciendo: «Subid, porque esta vez me ha dicho la verdad». Y los jefes de los filisteos fueron con el dinero en la mano. Ella durmió a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó las 7 trenzas de su cabeza. Entonces él comenzó a perder su fuerza hasta que la perdió por completo. Ella dijo: «Sansón, los filisteos». Él se despertó y se dijo: «Saldré como tantas otras veces y me las arreglaré». Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Prisión de Sansón. Los filisteos lo apresaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con 2 cadenas de bronce y le pusieron a moler el grano en la cárcel. Entretanto, su cabellera comenzó a crecer como antes. Los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y celebrar su triunfo. Y decían: «Nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». El pueblo, al verlo, alababa a su Dios gritando: «Nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, que asolaba nuestros campos y mató a tantos de los nuestros». En medio de su alegría dijeron: «Que traigan a Sansón para que nos divierta». Lo sacaron de la cárcel y se divirtieron con él. Lo habían puesto entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo llevaba de la mano: «Llévame hasta las columnas sobre las que descansa el edificio para que pueda apoyarme en ellas». Última venganza de Sansón. El edificio estaba lleno de hombres y de mujeres. Estaban todos los jefes de los filisteos, y en la parte de arriba había unos 3000 hombres y mujeres viendo cómo se divertían con Sansón. Entonces Sansón invocó al Señor así: «Señor, Señor, te lo suplico, acuérdate de mí».
Dame las fuerzas tan solo una vez más, y de un solo golpe me vengaré de todos los filisteos por la pérdida de mis ojos. Sansón palpó las 2 columnas centrales sobre las que descansaba el edificio, e hizo fuerza sobre ellas, sobre una con la mano derecha y sobre la otra con la mano izquierda. Y gritó: «Muera yo con los filisteos». Se agarró con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los jefes y sobre todo el pueblo que estaba allí. Fueron más los que mató al morir que los que había matado durante su vida. Sus hermanos y toda su familia fueron y se lo llevaron. Lo sepultaron entre Sorá y Estaol, en la tumba de Manoaj, su padre. Fue juez de Israel durante 20 años. Tercero. Apéndices. 17. El santuario privado de Micá. Había un hombre en la montaña de Efraín llamado Micá, el cual dijo a su madre: «Las 1100 monedas de plata que te quitaron y por las que maldijiste al ladrón, las tengo yo, las robé yo, te las devuelvo». La madre le respondió: «Que Dios te bendiga, hijo mío». Él devolvió las 1100 monedas de plata a su madre y ella dijo: «Quiero consagrar este dinero al Señor y que de mi mano pase a la de mi hijo para hacer con él una imagen tallada y chapeada». Tomó 200 monedas de plata y se las dio al fundidor, el cual hizo con ellas una imagen tallada y chapeada que fue colocada en la casa de Micá. Así Micá llegó a tener un santuario. Hizo un efod e ídolos familiares y nombró sacerdote a uno de sus hijos. En aquel tiempo no había rey en Israel. Cada cual hacía lo que le parecía mejor. Había en Belén un levita extranjero de la tribu de Judá. Salió de Belén de Judá para establecerse donde pudiese. En su caminar llegó a la montaña de Efraín, a casa de Micá. Micá le preguntó: «¿De dónde vienes?». Él le respondió: «Soy un levita de Belén, de Judá, y voy de camino para establecerme donde pueda». Micá le dijo: «Quédate conmigo y sé para mí un padre y sacerdote. Te daré 10 monedas de plata al año de vestir y de comer». El levita consintió en quedarse y fue para él como uno de sus hijos. Micá le dio la investidura sacerdotal, de forma que el joven le hizo de sacerdote y vivió en su casa. Micá dijo: «Ahora estoy seguro de que el Señor me bendecirá porque tengo a este levita por sacerdote». 18. Los danitas conquistan Lais. En aquel tiempo no había rey en Israel. La tribu de Dan buscaba un territorio donde establecerse porque hasta entonces no había recibido heredad entre las tribus de Israel. Los de Dan enviaron a 5 hombres valientes de Sorá y Estaol para reconocer la región y explorarla. Les dijeron: «Id a explorar la tierra». Los 5 hombres llegaron a la montaña de Efraín, a casa de Micá, y allí pasaron la noche. Cuando estaban cerca de la casa de Micá, reconocieron la voz del joven levita, fueron y le dijeron: «¿Quién te ha traído aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿En qué te ocupas?». Él les respondió: «Micá ha hecho conmigo esto y lo otro. Me da un salario y yo le sirvo de sacerdote». Ellos le dijeron: «Consulta a Dios si tendrá éxito el viaje que estamos haciendo». El sacerdote les respondió: «Id en paz. El viaje que hacéis está bajo los auspicios del Señor». De allí los 5 hombres se fueron a Lais. Vieron que las gentes de esta ciudad vivían seguros, a la manera de los sidonios, tranquilos y pacíficos, y que nada les faltaba de cuanto produce la tierra. Además estaban lejos de los sidonios y sin relación alguna con los arameos. Regresaron a Sorá y Estaol y sus hermanos les preguntaron: «¿Qué nuevas traéis?». Ellos respondieron: «Hemos ido y recorrido la región hasta Lais. ¡Ánimo! Vamos a atacarlos porque hemos visto que la región es muy buena».
No dudéis en poneros en camino para conquistar aquella tierra. Cuando lleguéis, os encontraréis con un pueblo sin defensa. Es una región espaciosa que Dios ha puesto en vuestras manos y en la que no falta de nada. 600 hombres de la tribu de Dan salieron de Sorá y Estaol bien armados y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá. Por eso aquel lugar se llama todavía hoy el campamento de Dan. Está al poniente de Kiriat Jearim. Desde allí pasaron a la montaña de Efraín y llegaron a casa de Micá. Los 5 hombres que habían ido a explorar el país dijeron a sus compañeros: ¿No sabéis que en esta casa hay un ephod, ídolos familiares y una imagen tallada y chapeada? Pensad lo que conviene hacer. Fueron a la casa del joven levita, la casa de Micá, y le saludaron. Los 600 hombres armados se pusieron a la entrada de la puerta, y los 5 hombres que habían ido a explorar el país entraron, se apoderaron de la imagen tallada y chapeada, el ephod y los ídolos familiares, mientras que el sacerdote estaba a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados. Entonces el sacerdote les dijo: ¿Qué estáis haciendo? Ellos respondieron: Cállate, cierra la boca, ven con nosotros y serás para nosotros padre y sacerdote. ¿Qué es mejor para ti? ¿Ser sacerdote de una casa particular o ser el sacerdote de una tribu y de un clan de Israel? El sacerdote se alegró, tomó el ephod, los ídolos familiares y la imagen tallada y chapeada y se fue con ellos. Ellos se pusieron en marcha poniendo en cabeza a las mujeres, los niños, los rebaños y las cosas de valor. Estaban ya lejos cuando Micá y sus vecinos se reunieron y se pusieron en su persecución. Al oír los gritos de sus perseguidores, los de Dan se volvieron y preguntaron a Micá: ¿Qué te pasa para gritar así? Él respondió: Me habéis robado el Dios que me había hecho y el sacerdote, y me habéis dejado sin nada, y todavía me preguntáis qué me pasa. Los de Dan le contestaron: No alces la voz, no sea que perdamos la paciencia y nos lancemos sobre vosotros con riesgo de tu vida y la de tu familia. Y los de Dan siguieron su camino. Micá, viendo que eran más fuertes, se dio la vuelta y volvió a su casa. Y ellos, con el ídolo que se había hecho Micá y el sacerdote que tenía a su servicio, marcharon contra Lais, un pueblo tranquilo y confiado, lo pasaron a espada y prendieron fuego a la ciudad. No hubo nadie que los socorriese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían relación alguna con los arameos. Estaba situada en el valle que se extiende hasta Bet-Rehob. Ellos reedificaron la ciudad y se instalaron en ella, y la llamaron Dan, de Dan, su padre, hijo de Israel. Antiguamente se llamaba Lais. Culto ilegítimo de Dan. Los de Dan entronizaron el ídolo para adorarlo, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos, fueron los sacerdotes de la tribu de Dan hasta el destierro. Y tuvieron entronizado el ídolo durante todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. 19. Crimen de las gentes de Gibeá. En aquel tiempo, cuando no había rey en Israel, un levita que vivía en la montaña de Efraín tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Ella se disgustó con él y se fue a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí 4 meses. Su marido fue a buscarla para convencerla de que volviera con él. Llevaba consigo un criado y 2 asnos. Ella lo hizo entrar en casa. El suegro, al verlo, lo recibió con alegría y lo hizo quedarse con ellos. El levita y su criado estuvieron allí 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo. Al 4.º día se levantó de madrugada para irse. Pero el padre de la joven le dijo: «Come algo antes de irte, aunque sea un pedazo de pan». Y los 2 se sentaron,
comieron y bebieron. Después el padre de la joven le dijo: «Anda, quédate y pasa contento aquí una noche más». El levita se levantó para irse, pero su suegro le instó tanto a que se quedara, que se quedó allí a pasar la noche. El quinto día se levantó de madrugada para irse, pero el padre de la joven le dijo: «Come algo antes de salir para recobrar las fuerzas». Y así se les pasó el tiempo hasta declinar el día, comiendo los dos juntos. El levita se levantó para irse con su concubina y su criado, pero su suegro le dijo: «Mira, ya es tarde. Pasa aquí contento la noche. Mañana os iréis de madrugada». Pero el levita no quiso pasar allí la noche. Se levantó y se fue. Avistaron a Jebús, o sea, Jerusalén. Llevaba los 2 asnos cargados, la concubina y el criado. Cuando llegaron cerca de Jebús, era el atardecer, y el criado dijo a su amo: «Vayamos a esta ciudad de los jebuseos para pasar en ella la noche». Su amo le respondió: «No debemos entrar en una ciudad de extranjeros donde no hay israelitas. Sigamos hasta Gibeá. Anda, intentemos llegar a uno de estos lugares para pasar la noche, Gibeá o Ramá». Pasaron de largo y continuaron su camino. Llegaron a Gibeá de Benjamín a la puesta del sol y se dispusieron a pasar allí la noche. Entraron y se sentaron en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció su casa para pasar la noche. En esto llegó un anciano que venía de trabajar del campo. Era un hombre de la montaña de Efraín que vivía en Gibeá. Las gentes del lugar eran benjaminitas. Vio a aquel viajero en la plaza de la ciudad y le dijo: «¿De dónde vienes y a dónde vas?». Él respondió: «Venimos de Belén de Judá y vamos a la montaña de Efraín». «Yo soy de allí. Fui a Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa, pero nadie quiere hospedarme en su casa. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que acompaña a tu siervo. No nos falte nada». El anciano le dijo: «La paz esté contigo. Yo te daré todo lo que te haga falta, pero no pases la noche en la plaza». Los llevó a su casa, echó de comer a sus asnos, se lavaron los pies y después comieron y bebieron. Cuando más contentos estaban, unos hombres pervertidos de la ciudad empezaron a dar golpes a la puerta y a decir al anciano dueño de la casa: «Sácanos al hombre que ha entrado en tu casa para que abusemos de él». El dueño de la casa salió y les dijo: «No, hermanos míos, no hagáis semejante barbaridad, por favor. Ya que está en mi casa, no debéis hacer esta infamia. Aquí está mi hija, que es virgen. Os la sacaré fuera para que abuséis de ella y hagáis con ella lo que queráis. Pero no cometáis con este hombre semejante infamia». Pero no quisieron escucharlo. Entonces el levita les sacó a su concubina. Ellos abusaron de ella durante toda la noche hasta la mañana, y al salir la aurora la dejaron. Al amanecer, la mujer fue a la casa donde estaba su marido y cayó muerta a la puerta. Su marido se levantó, abrió la puerta de la casa para salir y continuar su camino, cuando vio a su concubina caída a la entrada de la casa con las manos en el umbral. Él le dijo: «Levántate y vámonos». Ella no respondió. Entonces la cargó sobre su asno y se puso en camino para ir a su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo, descuartizó el cadáver de su concubina en 12 trozos y los mandó por todo el territorio de Israel. Todos los que lo veían comentaban: «Hay que reflexionar y pensar lo que hay que hacer. Nunca ha sucedido ni se ha visto cosa semejante desde que los israelitas salieron de Egipto hasta hoy». 20. Guerra de Israel contra Benjamín. Todos los israelitas, como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la región de Galaad, fueron a reunirse ante el Señor en Mizpá. Los jefes de todo el pueblo, todas las tribus de Israel,
asistieron a la asamblea del pueblo de Dios 400.000 hombres de a pie que sabían manejar la espada. Los de la tribu de Benjamín supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpá. Los israelitas preguntaron: «Contadnos cómo se ha cometido este crimen». Entonces el levita, el marido de la víctima, les dijo: «Yo llegué con mi concubina a Gibeá de Benjamín para pasar la noche. Los de Gibeá durante la noche rodearon la casa donde yo estaba con idea de matarme, y de tal manera abusaron de mi concubina que murió. Yo descuarticé en trozos su cadáver, los mandé por todo el territorio para que todo Israel se enterara del crimen tan cruel. Vosotros, como israelitas, deliberad y tomad una decisión». Todo el pueblo se levantó como un solo hombre diciendo: «Ninguno de nosotros volverá a su tienda, ninguno volverá a su casa. Vamos a echar suertes a ver a quién le toca atacar a Gibeá. 1 de cada 10 hombres de todas las tribus de Israel se encargará de conseguir víveres para el ejército. Los demás irán a dar su merecido a Gibeá de Benjamín por la infamia que han cometido en Israel». Todos los israelitas se unieron como un solo hombre para atacar a la ciudad. Las tribus de Israel enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín para decir: «¿Qué crimen es este que se ha cometido entre vosotros? Entregad a esos hombres perversos que hay en Gibeá para que los matemos y hagamos desaparecer el mal de en medio de Israel». Pero los de Benjamín no hicieron caso a sus hermanos, los israelitas. Los benjaminitas salieron de todas las ciudades y se reunieron en Gibeá para ir a luchar contra los israelitas. Los benjaminitas, venidos de todas las ciudades, sumaron 25.000 hombres diestros en el manejo de la espada, sin contar los de Gibeá. Entre ellos había 700 hombres elegidos, zurdos, capaces de tirar una piedra contra un pelo sin errar el blanco. Y los israelitas, prescindiendo de los de Benjamín, eran 400.000, todos gente de guerra y diestros en el manejo de la espada. Fueron a Betel para consultar a Dios: «¿Quién de nosotros subirá el primero a luchar contra los de Benjamín?». El Señor respondió: «Judá». Parcial victoria de Benjamín. Los israelitas se pusieron en marcha por la mañana y acamparon en Gibeá para luchar contra Benjamín, colocándose en orden de batalla contra ellos. Pero los de Benjamín hicieron una salida desde Gibeá y mataron en aquel día a 22.000 israelitas. Los israelitas fueron a Betel, estuvieron llorando ante el Señor hasta la tarde y le consultaron: «¿Volveremos a luchar contra nuestros hermanos de Benjamín?». El Señor respondió: «Id contra él». Entonces los israelitas se hicieron fuertes y volvieron a presentar batalla en el mismo lugar del día anterior. Se acercaron de nuevo a los de Benjamín, pero los de Benjamín salieron a su encuentro desde Gibeá y mataron a otros 18.000 israelitas diestros en el manejo de la espada. Entonces todo el ejército de Israel y todo el pueblo fueron a Betel y allí lloraron ante el Señor y ayunaron aquel día hasta la tarde y ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después consultaron al Señor. En aquel tiempo estaba allí el arca de la alianza del Señor, y Fineés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba a su servicio. Ellos preguntaron: ¿Saldremos otra vez a luchar contra nuestros hermanos de Benjamín o nos damos por vencidos? El Señor contestó: Id, porque mañana los entregaré en vuestras manos. Victoria de Israel sobre Benjamín. Los israelitas tendieron una emboscada en torno a Gibeá. Al tercer día marcharon contra los de Benjamín y se pusieron en orden de batalla frente a Gibeá, como las otras veces. Los de Benjamín salieron a su encuentro, alejándose de la ciudad como las veces anteriores. Mataron a unos 30 hombres por los caminos de Betel y de Gabaón. Los de Benjamín decían: están derrotados ante nosotros como la vez anterior.
pero los israelitas se decían: «Huyamos para traerlos lejos de la ciudad». Entonces, mientras los israelitas se movieron de su puesto y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, la emboscada de Israel surgió de su puesto al poniente de Gibeá. Y llegaron frente a Gibeá 10.000 hombres escogidos de todo Israel. El combate fue duro, pues los de Benjamín no se dieron cuenta del mal que se les echaba encima. El Señor derrotó a Benjamín ante Israel, y los israelitas mataron aquel día 25.100 benjaminitas diestros en el manejo de la espada. Los de Benjamín se dieron cuenta de que estaban derrotados. Los israelitas habían cedido terreno a Benjamín porque confiaban en la emboscada que habían tendido junto a Gibeá. Los emboscados se desplegaron rápidamente sobre Gibeá y pasaron a espada a toda la ciudad. Los israelitas habían convenido con los emboscados como señal que éstos harían surgir de la ciudad una columna de humo. Los israelitas volvieron la espada en el combate. Benjamín había matado a unos 30 hombres de Israel y se decía: «Están vencidos ante nosotros como en la batalla anterior». Pero entonces comenzó a levantarse de la ciudad la señal, una columna de humo. Y Benjamín, volviendo los ojos atrás, se dio cuenta del incendio de la ciudad que subía al cielo. Los israelitas les hicieron frente, y los de Benjamín, aterrados ante el desastre que les venía encima, huyeron por el camino del desierto, pero los que venían de la ciudad los alcanzaron y los mataron. Los cercaron, los persiguieron y los derrotaron frente al oriente de Gibeá. Cayeron 18.000 benjaminitas, todos hombres valientes. Los otros volvieron la espalda y huyeron al desierto, hacia la roca de Rimón. Los israelitas mataron a 5.000 hombres por las subidas. Después los persiguieron hasta Gidón y mataron a 2.000 hombres. El total de los que cayeron de Benjamín aquel día fue de 25.000 hombres, todos diestros en el manejo de la espada y hombres valientes. 600 hombres pudieron huir al desierto, a la roca de Rimón, y permanecieron allí durante 4 meses. Los israelitas atacaron a los de Benjamín y los pasaron a espada, a los hombres, a los animales y a todo lo que encontraron. A todas las ciudades que encontraron les prendieron fuego. 21. Lamento de Israel. Los israelitas habían hecho este juramento en Mizpá: «Ninguno de nosotros dará su hija a ninguno de Benjamín por mujer». El pueblo fue a Betel y estuvo allí hasta la tarde ante Dios, levantando su voz y haciendo gran llanto, y decían: «¿Por qué, oh Señor, Dios de Israel, ha pasado esto, que Israel haya sido privado de una de sus tribus?» Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, erigió allí un altar y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Se preguntaron: ¿quién de entre todas las tribus de Israel no acudió a la asamblea del Señor? Porque habían jurado solemnemente que quien no subiese a Mizpá ante el Señor sería castigado con la muerte. Se provee de mujeres a los supervivientes de Benjamín. Los israelitas se compadecieron de su hermano Benjamín, y se decían: «Hoy ha sido cortada de Israel una tribu. ¿Qué haremos para dar mujeres a los que quedan? Porque hemos jurado ante el Señor no darles nuestras hijas por mujeres». Entonces se preguntaron: ¿hay alguno de entre las tribus de Israel que no haya subido a Mizpá ante el Señor? Y resultó que ninguno de Yabés de Galaad había venido al campamento, a la asamblea. El pueblo había sido contado y, en efecto, no había ninguno de Yabés de Galaad. Entonces la asamblea envió 12.000 hombres de los más valientes con esta orden: «Id y pasad a espada a todos los habitantes de Yabés de Galaad, a las mujeres y a los niños. Matad a todos los varones y a todas las mujeres que no sean vírgenes, pero dejad con vida a las vírgenes». Así lo hicieron. Entre los habitantes de Galaad encontraron 400 vírgenes y las llevaron al campamento de Silo, en la tierra de Canaán.
Toda la asamblea envió mensajeros a los de Benjamín que estaban en la roca de Rimón para ofrecerles la paz. Los de Benjamín regresaron y los israelitas les dieron por mujeres las que habían quedado con vida en Yabés de Galaad, pero no había bastantes para todos. El pueblo se compadeció de Benjamín porque el Señor había abierto una brecha en las tribus de Israel. Los ancianos de la comunidad se preguntaron: ¿qué haremos para procurar mujeres a los que faltan, pues las mujeres de Benjamín fueron exterminadas? Y añadieron: ¿cómo conservar un resto de Benjamín para que no desaparezca una tribu de Israel? Porque nosotros no podemos darles por mujeres a nuestras hijas, ya que los israelitas hicieron este juramento: maldito quien dé mujer a Benjamín. Después dijeron: está cerca la fiesta del Señor que se celebra todos los años en Silo, ciudad situada al norte de Betel, al oriente del camino que sube de Betel a Siquén y al sur de Leboná. Y mandaron decir a los de Benjamín: id y poneos en emboscada en las viñas. Os quedáis observando, y cuando veáis que las muchachas de Silo salen para bailar en coro, salís vosotros de las viñas y os lleváis cada uno una y os volvéis a vuestra tierra. Cuando sus padres o sus hermanos vengan a querellarse con vosotros, les diremos: perdonadlos por haber tomado cada uno su mujer como en guerra, porque si se las hubieseis dado vosotros, entonces vosotros seríais culpables. Los de Benjamín lo hicieron así, y tomaron de entre las que bailaban una cada uno. Después volvieron cada uno a su heredad, edificaron las ciudades y se establecieron en ellas. Los israelitas se fueron cada uno a su tribu y a su clan, y volvieron cada uno a su heredad. En aquel tiempo no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que quería.